Misteriosas Oraciones presenta Una familia de santos y un legado eterno. San Miguel Febres Cordero, la Madre Georgina Febres Cordero y el Santo Doctor José Gregorio Hernández. En la historia de América Latina, algunos nombres brillan con una luz especial. Nombres que trascienden generaciones, fronteras y oficios. Nombres que nos hablan de fe, servicio y entrega. En el corazón de los Andes, un maestro, una religiosa y un médico compartieron una misma raíz y un mismo destino: el camino de la fe, el servicio y la santidad. Hoy conoceremos la historia de San Miguel Febres Cordero, la Madre Georgina Febres Cordero y el Santo Doctor José Gregorio Hernández, tres ramas de una misma familia que iluminaron al continente. Todo comienza en Cuenca, Ecuador, el 7 de noviembre de 1854. Allí nació Miguel Febres Cordero Muñoz, hijo de una familia de profundas raíces católicas. Desde niño sufrió problemas de salud y dificultades para caminar, lo que hizo pensar a muchos que tendría una vida limitada, pero esa fragilidad se convirtió en su mayor fortaleza. A los 14 años ingresó a la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas, adoptando el nombre de Hermano Miguel, y pronto destacó como educador, escritor y traductor. Publicó manuales escolares, textos de gramática y obras religiosas que transformaron la educación en Ecuador. Escribió alrededor de 73 libros. Estos textos cubrían temas como el lenguaje castellano, literatura, física, botánica, historia, religión, aritmética, tablas de logaritmos y contabilidad. Es de destacar que todas estas obras fueron publicadas bajo la colección G. M. Bruño, el seudónimo que usaba para sus escritos educativos, y su especialidad era la gramática, a la que dedicó muchos de sus trabajos. Sus libros fueron muy populares y se utilizaron en varios países de Sudamérica en las escuelas dirigidas por los hermanos lasallistas. Su vida era sencilla, casi ascética. Oración, estudio, enseñanza, nada más. En 1907 fue enviado a Europa, donde continuó su misión docente en Bélgica y España. Murió en 1910 en Premiá de Mar, Barcelona, España, y su tumba pronto se convirtió en lugar de peregrinación. Sin embargo, sus restos fueron repatriados a Quito, Ecuador, en 1925. Es importante destacar que en 1984, San Juan Pablo II lo canonizó, convirtiéndolo en el primer santo ecuatoriano. Una generación después, otra rama de la familia Febres Cordero floreció en Venezuela. Georgina Febres Cordero Troconis nació el 16 de noviembre de 1861 en la ciudad de Mérida, Venezuela, en una época de dificultades políticas y cierre de conventos. Desde muy joven sintió la llamada al servicio y a la vida contemplativa, a pesar de las restricciones de gobierno. Ingresó primero en las Clarisas y luego, en 1900, fundó las Hermanas Dominicas de Santa Rosa de Lima, allí en Mérida, dedicándose al cuidado de enfermos y niñas desamparadas. Con determinación fundó el Hospital San Juan de Dios y asumió la responsabilidad de educar y atender a los más pobres y necesitados. Una vida entregada al servicio de la humanidad y ejemplo de bondad. Sin embargo, a partir de 1909, su salud comenzó a deteriorarse gravemente, obligándola a retirarse. La Madre Georgina falleció el 28 de junio de 1925, tras una fuerte gripe que derivó en complicaciones neurológicas. Su vida ejemplar habitó hasta el último momento en la caridad y humildad. Sus restos descansan en el hospicio que fundó, en Mérida, donde su legado continúa vivo. Pocos años después, el 26 de octubre de 1864, nacía en Isnotú, Estado Trujillo, José Gregorio Hernández Cisneros, también en Venezuela. En su aspecto místico y religioso, el doctor Hernández tiene su origen quizás en la herencia atávica de algunos antepasados suyos como fueron su madre doña Josefa Cisneros Mancilla
era de descendencia española, y es de vital importancia señalar que por línea materna había cierto parentesco con el famoso cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, quien fuera confesor de la reina Isabel la Católica, fundador de la Universidad de Alcalá y un gran propugnador de la cultura en su época. Muy apegada a la fe católica, inculcó a su hijo los valores de la fe y tenía ciertos dones premonitorios. Se comenta que una de las revelaciones más impactantes de sus sueños, y que divagaban en un espacio de inconsistencias e incredulidades, fue el que doña Josefa le dijo a su hijo a la edad de 7 años, es decir, un año antes de su muerte, que debía estudiar para salvar vidas, pero que eso le costaría su propia vida y que se lo dejaría como un legado. Confesión que para la época no tenía mucho sentido. Y por más incredulidad que esto genere, esa frase lapidaria reposaba en Iznotú, Estado Trujillo, en la casa natal del doctor José Gregorio Hernández, en un pequeño pergamino, firmado por ella. La misma fue rescatada por la Fundación Museo José Gregorio Hernández, en donde actualmente se está restaurando, producto del deterioro que ha sufrido por la acción de los años. Respecto a su padre, don Benigno María Hernández Manzaneda, también contaba con descendencia española, con parentesco directo de un santo, de una sierva de Dios, presbíteros, entre otros, así como también fue descendiente de próceres de la patria venezolana, como el general León Febres Cordero y Oberto, Juan Miguel de Manzaneda, Enrique Manzaneda y Salas, y con linaje parental del capitán Francisco Hernández, fundador de Ocaña, Colombia, personajes que jugaron papeles fundamentales en la historia latinoamericana. El hombre que se convertiría en el médico de los pobres, el amado y caritativo doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Desde joven fue un estudiante brillante, formado como bachiller en filosofía, personalidad seria y reflexiva, la cual fue notada por los rectores del plantel Colegio Villegas, dirigido por Guillermo Tell Villegas y su esposa Pepita Peroso de Villegas, quienes habrían de tomarle gran afecto. Fue tanto su adelanto que llegó a fungir como profesor de aritmética. Entre 1878 y 1882, José Gregorio cursó en dicho colegio preparatoria y filosofía, graduándose de bachiller en filosofía en ese último año. Cuando ingresó a la Universidad Central de Caracas, José Gregorio tenía 17 años. Durante los 2 primeros años de estudios universitarios, continuó viviendo en el Colegio Villegas, donde aún desempeñaba el cargo de inspector y donde era tratado como un miembro de la familia. Pero en 1884, cuando comenzó a cursar el 3er año de medicina, dejó el Colegio Villegas para establecerse en habitaciones alquiladas a los esposos Margarita Patria y Germán Puyú, en la casa número 3 de Madrices a Ibarra, en Caracas, Venezuela, obteniendo en 1888 el título de doctor en medicina en la Universidad Central de Venezuela con mención honorífica. En 1889 fue becado por el gobierno venezolano para especializarse en Francia, donde estudió con los grandes científicos de la época tales como Louis Pasteur, Isidore Strauss, Charles Richet, Matías Duval y don Santiago Ramón y Cajal. Durante su estancia en la capital francesa, José Gregorio compró un violín en el cual practicaba esporádicamente. Este violín, que había recibido la medalla de oro de la Exposición Universal de París de 1889, habría de acompañarlo hasta 1908. Hasta que se lo regaló a su sobrino Benigno. Regresó a Venezuela en 1891 con un sueño: modernizar la medicina de su país, lo cual logró, pues fue pionero de la medicina en Latinoamérica. Fundó las cátedras que le fueron encomendadas para la Universidad Central de Venezuela, como, por ejemplo, tratados de histología, fisiología experimental y bacteriología, entre otras, tan ejemplares que siguen manteniéndose sus métodos docentes hasta hoy en día. Es de vital importancia señalar que él fue quien introdujo el primer microscopio en Venezuela y formó generaciones de médicos con aptitudes excepcionales como
Rafael Rangel, Rafael Pino Pou, Diego Carbonell y Jesús Rafael Rísquez, dejando su legado vivo para posteriores generaciones de eminencias médicas que lo admiraban y aún lo tomaban como maestro, tales como Domingo Luciani, Franz Conde Jan y Pastor Oropesa. Pero su vida no era solo ciencia. Desde joven, José Gregorio Hernández alimentó discretamente una vocación sacerdotal junto a su amor por la medicina, aunque rara vez hablaba de religión. Tanto era su reserva que su amigo Pedro César Dominici se sorprendió al saber que pertenecía a una orden exclaustrada. Con el tiempo, su deseo de entregarse por completo a Dios fue creciendo. En 1907, se jubila como catedrático, con importantes aportes científicos hechos y habiendo asegurado el bienestar de su familia en Caracas, sintió que sus deberes con la ciencia y con el país estaban cumplidos. Entonces decidió dar el paso hacia la vida religiosa. Su director espiritual, el arzobispo de Caracas, Juan Bautista Castro, tras dialogar largamente con él, aprobó su vocación. El 6 de octubre de 1907, Monseñor Castro envió una carta al prior de la Cartuja de Farneta, en Lucca, Italia, solicitando el ingreso de José Gregorio a la Orden de San Bruno. Su cabello fue cortado al rape y le afeitaron el bigote que había conservado hasta el momento. Su nombre pasó a ser el de Hermano Marcelo, y se le adjudicó una celda en el convento que ostentaba en la puerta en una tablilla la letra U y una sentencia en latín tomada de la Biblia. Sin embargo, no pudo quedarse por su frágil salud. Por esa razón y contra su voluntad, José Gregorio se vio precisado a dejar los hábitos y a abandonar la Cartuja de Farneta, 9 meses después de haber ingresado en ella. José Gregorio intentó varias veces entrar en monasterios, sintiendo un llamado profundo a la vida religiosa, pero lamentablemente su salud no se lo permitió, lo cual lo llevó a vivir como una asceta, en la oración y en el servicio siempre desinteresado a los más necesitados. Su fama de santidad creció en vida, y es que José Gregorio atendía gratuitamente a los pobres, visitaba a los enfermos más humildes y les compraba medicinas para ayudar así a quien lo necesitara. El nefasto domingo 29 de junio de 1919 en Caracas, murió trágicamente al ser atropellado accidentalmente, mientras iba a llevar medicinas a una enfermita. En 2021, la Iglesia lo beatificó, convirtiéndolo en el primer santo doctor laico venezolano. En febrero de 2025 se firmó la aprobación para su canonización, la cual será llevada a cabo el 19 de octubre de 2025, cumpliendo el anhelo del pueblo venezolano desde hace décadas. José Gregorio Hernández permanece más allá de su época. No fue únicamente el profesor que abrió caminos en la ciencia venezolana, ni el médico que impulsó una nueva era en nuestra salud. Fue, ante todo, un ser de rectitud ejemplar, que vivió su fe con tanta hondura que se acercó a la vida de los santos, despojándose de lo superfluo para entregarse a la oración y a la contemplación. Sus manos llevaron alivio a los enfermos más olvidados, y su corazón derramó consuelo sobre los pobres. Su entrega no conoció límites, enseñó, investigó, y sobre todo, caminó entre los necesitados, llevando medicina al cuerpo y esperanza al espíritu. Hoy, más de 100 años después, su huella no solo se recuerda, sino que sigue viva, porque José Gregorio no fue solo un médico sabio, fue un guía de humanidad, y en ese legado sin fin, su fe continúa iluminando. Su ejemplo orienta, y su nombre resuena como emblema de santidad, conocimiento y entrega. Durante décadas, estas tres figuras fueron veneradas por separado, hasta que un asombroso hallazgo genealógico reveló que San Miguel Febres Cordero, Madre Georgina y José Gregorio Hernández comparten la misma sangre. El árbol familiar muestra que todos descienden de la estirpe Febres Cordero y Padrón, un linaje hispanoamericano que echó raíces en Venezuela y Ecuador. San Miguel pertenece a la rama ecuatoriana de la familia. Es sobrino nieto del general León Febres Cordero,
héroe condecorado por el propio Simón Bolívar, lo que refleja cómo esta familia estuvo vinculada tanto a la historia civil como a la espiritual. Madre Georgina, desde Mérida, surge de la rama venezolana de los Febres Cordero y queda como pariente lejana de San Miguel. Y José Gregorio Hernández, nacido en Isnotú, está también vinculado a ese tronco familiar, siendo primo tercero de la Madre Georgina y a su vez sobrino lejano de San Miguel Febres Cordero. 3 vidas, 3 vocaciones y una misma raíz familiar, la que unió a un maestro, una religiosa y un médico bajo la misma herencia de fe, servicio y compromiso con su gente. Y aunque los une un vínculo sanguíneo, estos 3 santos dan el ejemplo de que lo que realmente los une es la vocación de servir y el amor a los más necesitados. En ellos la santidad no fue un milagro repentino, sino una herencia de fe, un valor transmitido por generaciones de la familia Febres Cordero. 3 vocaciones distintas, pero el mismo mensaje: que la fe puede heredarse, que la virtud se cultiva en casa y que la santidad puede florecer en una familia. La santidad nace en la familia, se cultiva en la vida y florece para el mundo. Si no estás suscrito al canal, te invitamos a darle clic y a unirte a nuestra comunidad. Dale like y comparte con tus familiares y personas más queridas para que disfruten de este contenido.